de alcaldes. El sistema troncal son 114 kilómetros en el que funcionan 2.876 buses, de los cuales casi 900 son alimentadores de estas troncales. Y esta red que ustedes ven ahí, de rojo las troncales y de verde los alimentadores, mueve, como les acabo de decir, 2.450.000 personas. Esta red que ustedes ven acá zonal es una red de 1.180 kilómetros, tiene 6.678 buses y mueve, como les mencioné hace un momento, 1.750.000 viajes todos los días. Y a estas cifras vamos a ver. Bogotá es una ciudad densa, lo que ustedes han visto en estos días, quienes no viven acá, y lo que vemos y vivimos todos los que estamos en Bogotá, es que es una ciudad densa. Y las ciudades densas exigen tener sistemas de transporte masivo para ser viables. Nosotros en este momento estamos en una ciudad en la que más o menos el 15% de la población se mueve en transporte privado. Y ustedes todos han visto, quienes vienen de visita y quienes vivimos acá, las congestiones a las que nos enfrentamos todos los días. Imagínense que esa cifra no fuera el 15%, sino el 30%, como ciudades vecinas acá de América Latina. Ese solo hecho podría ser la ciudad no posible, podría ser la ciudad no viable. Y el tener ciudades viables, el tener ciudades competitivas, y eso quiere decir que son las personas que por definición son más móviles. Pueden decidir si viven en Nueva York, en Estambul, en Sao Paulo o en Bogotá. Y la capacidad de retener a estas personas tiene que ver con lo que la ciudad le ofrece, no solo en términos de trabajo y no fundamentalmente de trabajo, sino en términos de lo que pasa en los días de la vida para esa población. Y es ahí donde la movilidad puede ser un factor de competitividad o puede no serlo. Y por eso es que las ciudades, para ser competitivas, necesitan tener sistemas de transporte masivo. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de sistemas de transporte masivo? Estamos hablando de sistemas que mueven grandes cantidades de personas en tiempos cortos razonables. Eso es un sistema de transporte masivo. Y esos sistemas de transporte masivo tienen un reto inmenso, que es mejorar la calidad de vida y propiciar el disfrute de la ciudad. Y de los elementos que vamos a ver depende el que sí cumplan este reto o el que no lo cumplan. Para consolidar el transporte masivo quiero recorrerlos por tres elementos: la eficiencia, el desarrollo urbano y una construcción de sociedad. ¿Para dónde vamos? La administración del alcalde Peñalosa está planteando tener un sistema de transporte que tenga mucha oferta de transporte masivo. Y a esto voy a volver más adelante, una oferta de transporte masivo que sea eficiente para la sociedad en su conjunto. Acabamos de ver que tenemos un sistema que mueve 2.450.000 personas en 114 kilómetros y otro sistema que mueve 1.750.000 personas en 1.180 kilómetros. Entonces, el balance de esa decisión tiene todo que ver con el sistema de transporte masivo que uno pone en funcionamiento en las ciudades. Y la administración del alcalde Peñalosa está diciendo, tenemos una ciudad densa de 8 millones de habitantes que necesita transporte público de carácter masivo, que mueva 20.000, 52.000 personas hora sentido, y distinto a un sistema zonal que puede mover 300 o 3.000 personas en las mejores rutas. Tenemos también nuestra propuesta de metro que vamos a ejecutar y tenemos también nuestro Transmicable. Eso quiere decir 170 kilómetros adicionales de troncales en esta propuesta que les estoy planteando que vamos a ejecutar. Y los elementos que traje a colación son primero la eficiencia. Estamos hablando de ciudades en desarrollo y la característica de, utilicemos el término que utilicemos, en desarrollo, subdesarrollo, en fin, los términos van cambiando con los años, pero las ciudades en desarrollo lo que tienen como elemento común es que todavía tienen necesidades apremiantes de sus ciudadanos no resueltas. Y esas necesidades apremiantes de sus ciudadanos no resueltas quieren decir que uno tiene que tomar decisiones sobre el uso de los recursos. Y el uso de los recursos significa destinar recursos a algo y no destinarlos a algo. Priorizar en nuestras realidades quiere decir tomar decisiones sobre cosas muy importantes.
disminuimos los problemas de enfermedades respiratorias agudas para los niños en los sitios de Bogotá donde no hay pavimento y entonces respiran tanto polvo que termina significando unos serios riesgos de salud, o los dedicamos a tapar los huecos de la operación en el transporte. Construimos, nosotros en este momento estamos dedicando alrededor de $200 millones, algo más, 250 millones de dólares cada año a la operación del transporte fundamentalmente por este zonal. Entonces nosotros dedicamos los recursos a eso o construimos 20 colegios para que los niños que van al sistema de transporte público puedan ir a jornadas de 8 o 9 horas, como sucede con los niños que estudian en el sistema de educación privado de esta misma ciudad. Entonces uno tiene que tomar decisiones difíciles y al tomar las decisiones de consolidación del sistema de transporte, uno está por la puerta de atrás tomando decisiones de destinación de recursos, porque el sistema tiene que seguir operando y si tiene una estructura de costos tan grande, yo no voy a poder dedicarlos a estas prioridades. El segundo elemento, que es muy complejo, pero lo quiero sobresimplificar en aras de mantener estos 3 elementos presentes en la consolidación de los sistemas de transporte público masivo, es el desarrollo urbano. Nosotros, y en nuestra experiencia en Bogotá, uno define los sistemas de transporte masivo por donde está la población que necesita hacer esos viajes. Pero uno también, con los sistemas de transporte masivo, va dando forma a los proyectos de futuro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, la última de las troncales que ustedes ven ahí, más hacia abajo, que ese es nuestro occidente, la última de las troncales está pegada a un proyecto importantísimo del que habló el alcalde en la inauguración de esta cumbre, y es Ciudad Río. Al nosotros tomar decisiones de construir la troncal que va cerca a Ciudad Río, estamos haciendo que el proyecto tenga más posibilidades de ser exitoso y que sea un proyecto viable que logre formar un desarrollo de ciudad que no solo vaya persiguiendo lo que ya sucedió en la ciudad, sino que adicionalmente pueda generar nuevos polos de desarrollo con el transporte público como uno de sus elementos. Y el tercer punto es la construcción de sociedad. Nosotros todavía vivimos en ciudades, muchas de nuestras ciudades en países en desarrollo, son ciudades en las que el tener un auto y el usar un auto es un símbolo de éxito. Es un símbolo de haberla logrado, digamos, desde el punto de vista de los éxitos profesionales y de la capacidad incluso de ingreso. Y cuando nosotros planteamos la primera troncal que estamos planteando, que tiene unas razones de transporte fuertes, como el hecho de que en pocos años la carrera séptima va a tener una velocidad promedio de 6 o 7 kilómetros por hora y una persona puede caminar a 5 kilómetros por hora, entonces tener una avenida importantísima de la ciudad moviéndose a una velocidad como esa termina destruyendo el propósito de tener una avenida para mover ciudadanos. Entonces, poner esta carrera séptima con razones de transporte que van mucho más allá de lo que acabo de explicar, esta carrera séptima tiene una característica muy especial y es que alrededor de ella vive la mayor aglomeración de la población de Bogotá y de Colombia de mayores niveles de ingreso, de mayores niveles, digamos, de este éxito de ingreso. Y tener un sistema de transporte masivo ahí, donde le vamos a poder dar la oportunidad, la alternativa a quienes viven alrededor de irse en un sistema de transporte masivo, de utilizar su carro privado, va a ser algo que construye un tipo de sociedad distinto, donde todos nos encontramos en estos mismos vehículos rojos que cargan 160 o 240 personas, de la misma manera utilizando en igualdad un sistema de transporte, porque es la mejor alternativa, independientemente de si yo tengo o no tengo un auto, independientemente de cuál es mi nivel de ingreso. Entonces ahí estamos en elementos que van mucho más y que hemos escuchado en estos días de todos mis compañeros de gabinete y del mismo alcalde Peñalosa, muchos más elementos en esta construcción de sociedad, pero todas estas decisiones van sumando a todos estos elementos y a lo que voy es a que ¿cómo consolida uno un sistema de transporte? En eso es en lo que estamos. Y hay 2 elementos más que me parecen muy, muy importantes. La información es oro y ahorita en este momento de la vida nosotros tenemos
miles y millones de datos en todos los momentos sobre lo que está sucediendo en nuestros sistemas de transporte, y nuestra obligación es utilizar esa información para tomar las mejores decisiones para los usuarios de los sistemas. Estoy pasando rápidamente, pero informaciones sobre saturación, donde hay cuellos de botella, cómo es el desempeño de las velocidades seguras para el sistema de transporte, sea zonal o sea troncal, donde identifica uno cuellos de botella en la operación de todos los días de los sistemas de transporte. Y con toda esa información uno puede y debe tomar las mejores decisiones utilizando la información, haciendo minería de datos, con una cantidad de elementos gigantesca que le permite a uno tomar decisiones. Ahora, de otro lado, quienes somos ingenieros y nos hundimos en nuestros modelos y en nuestras cifras, a veces se nos olvida que el corazón de las decisiones que nosotros tomamos es el usuario. A los ingenieros a veces en nuestros modelos se nos aparta la realidad del ser humano, que es por y para el que nosotros trabajamos. Son los usuarios nuestros, el corazón de todas las decisiones, y a nosotros no se nos deben olvidar los temas de los días de la vida. El sistema debe ser amable en todas sus expresiones, los sistemas de transporte deben ser amables, tratar a las personas con amabilidad, ser amigables, la información debe explicarse. Los tiempos de viaje deben ser predecibles. Si yo tengo un sistema de transporte en el que yo no pueda predecir la duración de los viajes, eso simplemente quiere decir que yo no puedo planear mi vida alrededor de la oferta del sistema de transporte. Las eficiencias operacionales, esas gráficas que ustedes acaban de ver, esto es de todos los días. Las eficiencias operacionales son nuestra obligación para que las personas tengan una mejor experiencia en su viaje. Las tarifas integradas, que uno pueda viajar con un solo instrumento que le permita utilizar todo el sistema, que encuentre dónde comprar ese instrumento con el que paga, que pueda tener sensación de seguridad en el sistema y además que pueda decidir llegar en bicicleta o a pie, y esos sean elementos que se integren realmente con el sistema. Entonces, a lo que voy es a que las decisiones que se toman para consolidar un sistema de transporte definen elementos fundamentales de la forma como funciona la ciudad, de la forma como se priorizan los recursos de la ciudad y de la forma como viven los usuarios del sistema y los ciudadanos de la ciudad. Y para tener en cuenta en esa consolidación de los sistemas basados en buses tienen una característica maravillosa y es su flexibilidad. Y ahí estamos en la dicotomía entre flexibilidad y simplicidad. Son flexibles, uno puede montarse en una troncal y seguir su viaje por otra, y esa flexibilidad permite resolver de una manera eficiente muchos viajes. Pero cuidado, esa flexibilidad no podemos llevar hasta un punto tan alto que terminemos haciendo el sistema hipercomplejo y que el sistema entonces no le hable al usuario, porque la flexibilidad nos derrotó el propósito de simplicidad, de hablarle al usuario. Un siguiente punto para tener en cuenta es la infraestructura diseñada para y por quienes la usan. Los sistemas de transporte, en mi trabajo anterior de seguridad vial, hicimos auditorías de seguridad vial de todos los BRTs de Colombia, y lo que encontramos es que la forma de resolver los viajes de los peatones o de los ciclistas era lo que estaba más pobremente diseñado de los sistemas de transporte en la ciudad. Y enfatizo el tema de infraestructura diseñada por quienes la usan. En muchos de nuestros países los tomadores de decisiones, y hablaba hace un momento con una persona de mi equipo y le decía, muchas veces los cargos públicos van con un carro pegado al cargo público, y de alguna manera deja uno de conectarse con la ciudad, y estas decisiones importantes terminan siendo tomadas por personas que, por ejemplo, no caminan. La infraestructura debe ser diseñada por quienes caminan, por quienes utilizan bicicleta, por quienes se relacionan con la ciudad de maneras distintas, para que tengamos en cuenta todas las consideraciones de diseño que hacen que los ciudadanos sí puedan usar los sistemas de transporte. Y el último punto, que está en dos partes, es bien importante. Los sistemas de transporte organizados en estas ciudades en desarrollo que todavía no tienen sistemas de transporte organizado consolidados son más onerosos. Los organizados son más onerosos que los sistemas de transporte informales. Y eso lo que quiere decir es que al tomar las decisiones de consolidar los sistemas de transporte, uno no puede hacer caso omiso de la variable financiera y pensar que simplemente
plantea una red de ciudad en la que la variable financiera es indiferente y uno debe entender las eficiencias de los transportes masivos y zonales para que esas decisiones no le terminen significando unos costos gigantescos a ciudades que, como dije hace un momento, todavía están resolviendo necesidades apremiantes de sus ciudadanos. Entonces, quiero terminar diciendo que las decisiones sobre transporte público tienen la posibilidad de mejorar los días de la vida de los ciudadanos. Si hay alguna forma desde lo público que uno afecta de manera directa la vida de todos los días de los ciudadanos, es con el transporte público. Y hago énfasis en la palabra posibilidad, porque el transporte público tiene la posibilidad de mejorar los días de la vida de sus usuarios, pero si no lo hacemos bien, si no tomamos las decisiones correctas, podemos exactamente derrotar ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Ahora sigue la presentación de Walter Hook. Walter es director de una boutique de BRT Planning. Básicamente lo que hace es una firma de consultoría boutique y se llama BRT Planning International. Está trabajando en Seattle, Baltimore, Ulaanbaatar y otras ciudades en el mundo. Walter, durante 23 años, fue el CEO del Institute for Transportation and Development Policy, ITDP, una organización sin ánimo de lucro que recibe donaciones de fundaciones como la Hewlett. Y durante los años que Walter fue CEO de ITDP, trabajó en ciudades como Guangzhou, Ahmedabad, Johannesburg, Dar es Salaam. Walter es doctor en planeación urbana de la Universidad de Columbia. Walter. Muchas gracias, Oscar. Para mí es un honor estar de vuelta acá para ver Bogotá nuevamente y para mostrarle mi admiración al alcalde Peñalosa, que fue el presidente de ITDP en los últimos 15 años. Transmilenio tomó unos conceptos prestados de Brasil, de Curitiba en Brasil, y hizo mejoras sobre estos conceptos y generó como una especie de terremoto en el ámbito del transporte, porque demostró que se podía utilizar buses si existe la infraestructura adecuada para que pueda suplir las necesidades de sistema de metro, que también son necesarias, pero son más costosas. Así que muchas ciudades alrededor del mundo ahora tienen un sistema de tránsito más veloz que antes no se podía hacer. Mientras yo fui el CEO de ITDP, recibimos muchas donaciones muy generosas de fundaciones que estaban preocupadas por el cambio climático, por la Fundación Hewlett y bueno, muchas otras. Y esto nos permitió traer o llevar a Enrique alrededor del mundo para que presentara lo que se hizo en Bogotá. Y esto tuvo un gran impacto. El primer sitio a donde lo enviamos fue a Yakarta, a Indonesia, que durante 30 años había estado intentando construir un metro, pero debido a que era tan costoso y era muy húmedo, no se lograba ningún progreso. Entonces Peñalosa dijo en 2004, 2 años después, y en Yakarta, 2 años después de ver a Peñalosa, ya estaban con un sistema de Transmilenio. Es decir, esto facilitó las vidas de las personas en Yakarta. Las personas estaban muy felices. Había ciertos errores, pero la gente era muy agradecida por el cambio que se había dado. Luego lo enviamos a la India,
tenían un sistema de bus mucho más rápido. Esto fue en el 2008. Trabajamos muchos años en Johannesburgo también. Ellos estaban recolectando mucha plata para la Copa Mundial. Y el diseño del sistema de transporte se abrió para esta Copa. Mandamos a Peñalosa también a muchas ciudades en la China, a Guangzhou, cuyo sistema abrió en 2010. También montamos otro sistema diseñado por mi propio equipo en Río de Janeiro. Enrique tuvo un gran impacto en Río. Ahí también utilizaron sus propios equipos, tienen un sistema muy bueno de BRT, en Belo Horizonte también. Así que esto es muy importante, es un sistema muy importante porque el tránsito en bus rápido o veloz en Brasil había muerto como un concepto, ya que la gente intentaba imitar el sistema de Curitiba, pero había muchos errores. Así que los brasileros comenzaron a venir a Bogotá a ver el sistema, a ver cómo o qué mejoras se habían implementado en este sistema para poder reincorporarlos en el sistema brasilero. Ciudad de México también construyó un corredor y después otro en el que nosotros estuvimos más involucrados, que fue a través del centro. Y el más interesante para mí, que acaba de abrirse o de inaugurarse, es en Dar es Salaam, que es una de las ciudades más pobres del mundo, e implementó un sistema de velocidad de tránsito veloz que está funcionando muy bien. Así que en estos 15 años de experiencia con tránsito en bus veloz, hemos logrado definir un elemento que lleva a mayor velocidad, a mayor capacidad, mayor calidad de servicio, y los dividimos en los estándares de BRT, que tiene que ver con las características, con las calidades, con ciertos indicadores que hay que cumplir. Esto le da una manera al público a ver qué es BRT y qué es simplemente otras mejoras en el transporte de bus. Estos puntos son que cualquier transporte de bus, el BRT, el estándar BRT, se utiliza mucho para evaluar las vías, pero es importante que haya una vía dedicada físicamente a estos buses, separada del resto del tráfico. Es lo mismo que en el metro. El metro solamente es una vía de metro. Esta es una parte de los principios. Tenemos unos indicadores para alta velocidad, para vías centrales, para vías de bicicleta. Bogotá lo comenzó, pero ahora todos lo están imitando. Así, tenemos los indicadores BRT por el centro de la ciudad. La gente vino, miró el eje ambiental y dijo, ay, miren, esto funciona en el centro de la ciudad. En Dar es Salaam también atraviesa la ciudad, Johannesburg también atraviesa la ciudad, en Ciudad de México el sistema también atraviesa la ciudad. En más ciudades alrededor del mundo hay suficiente presupuesto, pero necesitan este sistema BRT. Muchas veces no se puede construir un metro en una ciudad porque no hay suficiente presupuesto. Así que esta es una muy buena solución. Los BRT pueden ser perpendiculares a una autopista principal, pero hay que diseñarlos físicamente para integrarse de manera suave, que haya una buena transición. Transmilenio también ha cambiado el modelo de negocios para el servicio de bus. Este cambio en el modelo de negocios cambió la calidad enormemente. Así que la primera vez que fuimos a hablar sobre esto fue sobre Bogotá, pero ahora tenemos muchos ejemplos. Tenemos como 100 ciudades con BRT
y todos han intentado solucionar sus problemas de esta manera. Algunos funcionaron mejor, otros no tanto, pero tenemos una idea básica sobre qué tipo de procesos de contratación y en qué sistemas se deben aplicar, qué tipo de sistemas administrativos también, gracias a Transmilenio. También sabemos qué se necesita a nivel nacional para incrementar la oferta de tránsito veloz. Tenemos bases de datos donde esto se puede calcular. Aquí encontramos ciertas cosas en estas bases de datos. Primero encontramos que Francia, China y Colombia son los que se desempeñan mejor de todos los países que evaluamos en cuanto a la expansión de las redes de tránsito. Francia lo hizo gastando con un presupuesto enorme. Es un presupuesto impensable para nosotros. Colombia lo hizo a un precio mucho más bajo. La China también lo hizo gastando enormes cantidades de dinero, cantidades que el resto del mundo tal vez no tenga. Así que una forma de hacerlo es gastando mucha plata, pero otra forma de hacerlo es de invertir la plata de manera más eficiente. Esto les permite ser eficientes con el gasto. La costo-eficiencia de cada peso, de cada dólar, debe ser mejor si tienen un sistema de buses, una red de buses, en vez de una red de metros. Otras cosas que quiero decirles, o un aprendizaje que tuvimos, es que pueden tomar dinero prestado. Las ciudades están tomando préstamos para construir infraestructuras, hay títulos valor para movilizar el capital que se necesita en ese espacio. No se ven muy bien las diapositivas, pero básicamente les estoy diciendo lo que dicen las diapositivas. Los países que construyen solo metros no tuvieron un muy buen puntaje. Ahora sabemos que cuando tenemos un sistema BRT, un sistema de metro, tenemos un desarrollo orientado al tránsito. En Guangzhou había una conexión entre el metro y el BRT, y aquí había una densidad poblacional enorme. En Johannesburgo también se logró un desarrollo de la tierra, y ahora sabemos por qué, porque hicimos un gran estudio de por qué hay más desarrollo en unos lugares y en otros no. Porque solamente tener infraestructura no es lo importante. Lo que importa es el mercado de la tierra. Es decir, hay que desarrollar también las urbanizaciones por donde está pasando el transporte. El poder de desarrollo concentró el desarrollo económico alrededor de los puntos de metro o de bus. Las ciudades que tuvieron mucho éxito, que apalancó 2.6 trillones de dólares en el sistema de BRT, cambió la estructura de la tierra, compraron propiedades y las reorganizaron y construyeron infraestructura, banda ancha, y todo esto hizo que la zona por donde estaba transitando el sistema fuera más dinámica. Así que ahora sabemos qué es lo que se necesita para que haya un verdadero desarrollo, para que las personas que vivan acá el próximo siglo se concentren en estas zonas y no en las zonas aledañas. También sabemos cómo son los desarrollos de tránsito de la ciudad, porque tenemos el estándar TOD. Yo no he venido a Bogotá hace mucho tiempo. Eché un vistazo muy rápido hoy, pero si ustedes me preguntan en qué se debería enfocar Bogotá,
Es que hay algunos problemas con Transmilenio, evidentemente todos lo sabemos. Tal vez no ha tenido el mejor manejo o la mejor gestión en los últimos años. Algunas de las estaciones, por ejemplo la del museo, se veía muy contaminada. Es decir, hay muchas cosas, hay sobrepoblación en el sistema, hay que optimizarlo, hay cosas que hay que mejorar, el sistema se debe expandir. Se debe integrar con la propuesta de metro. El sistema de bicicleta también podría mejorar. Hay que repensar las regulaciones de parqueo, pero hay mucho potencial en el desarrollo orientado al tránsito. Para estimular a los desarrolladores y urbanizadores, los que desarrollan vivienda, construyen diferentes urbanizaciones para desarrollar el sistema de tránsito tal como lo hizo Nueva York, donde el 90% del nuevo desarrollo tuvo lugar alrededor de la red de transporte como tal. Bogotá puede hacer lo mismo para generar áreas de estaciones especiales y regulaciones, zonificaciones por regulaciones de acuerdo a no permitir el parqueo en ciertas áreas donde la ciudad también puede tener inversiones adicionales, dependiendo de los terrenos que son propios del municipio, etc. En esta área hay muchísimo potencial para que Bogotá atraiga a la siguiente generación de bogotanos a que estos ya quieran vivir a una corta distancia del sistema de transporte masivo y no en la área suburbana o la periferia de la ciudad. Y esas son las inquietudes que les quiero dejar en mente. Muchísimas gracias. Thank you, Walter. Ahora seguimos con la presentación de Holger Dachmann. Él tiene 20 años de experiencia en temas de transporte, sostenibilidad y cambio climático. Se vinculó al WRI, que es el World Resources Institute de la ciudad de Washington, en el 2011, como director del programa de EMBARC. Posteriormente se transformó en el WRI Ross Center for Sustainable Cities, para el cual Holger es el responsable de la estrategia global y de política. En estos años, Holger ha trabajado en múltiples proyectos y ha liderado iniciativas en COP, también en Habitat, y tiene una experiencia muy amplia. Él es geógrafo y tiene una maestría de la Universidad de Duisburg. Holger. Buenas tardes and good afternoon. In fact, I have to apologize here. Buenas tardes. Me disculpo, estas son las únicas palabras que conozco en español, pero de verdad me gustaría agradecer a Oscar y la ciudad de Bogotá por darme la oportunidad de hablar el día de hoy. Me parece que hay una excelente colaboración en los últimos años entre nosotros. Y como Walter, yo no soy tan experto en Bogotá, pero pensando en los cambios y lo que sucede alrededor del mundo, quiero discutir algunas ideas y con el aporte de Hidalgo, que vive aquí en la ciudad, pudimos desarrollar una rápida valoración sobre algunas ideas, pensando en hacia dónde puede desarrollarse esta ciudad. Pensando en el reto global que vemos a nivel mundial, parece que hay dos tendencias grandes. Una es la urbanización, donde sabemos que más de la mitad de la población por primera vez vive ahora en las ciudades, y tendremos más de 1.000 millones de vehículos alrededor del mundo. Y si continuamos a esta tasa de aumento en uso de vehículos, vemos lo que va a suceder con esta cantidad de impactos negativos asociados. Lo hemos visto en términos de congestión vehicular, donde el 35% de los costos del Producto Interno de las ciudades
se asocian a temas de congestión. Tenemos el alto impacto del cambio climático y el 23% de las emisiones de carbono, de hecho, son por medios de transporte. Y si no atacamos ese tema, no podemos atacar el cambio climático. Y tenemos el Acuerdo de París que ahora se ratificó la semana pasada. Apenas nos dijimos como mundo, tenemos la responsabilidad, particularmente en el norte, pero también en el sur, en el hemisferio sur, y nos hemos olvidado de que tenemos una enfermedad muy grave que son las fatalidades que 2 millones de personas mueren al año en las carreteras. Por lo general son peatones, pero asociadas al tema de tráfico vehicular, y ignoramos algunos impactos negativos del tráfico vehicular y la congestión asociados, por ejemplo, a la polución del aire. De hecho, muchas ciudades alrededor del mundo, todos nos sentimos de la misma forma, estamos todos en la misma balsa. Y tenemos que hacer algo, así sea un cambio pequeño. A veces no son suficientes estos cambios pequeños y tenemos que tener cambios más grandes para tener ciudades más vivibles y más viables en el futuro. Y como escuchamos antes, tenemos que ya desplazarnos y enfocarnos en las personas y no en los carros, no en los vehículos. Tenemos que generar ciudades vivibles donde generemos un sistema que sirva a la mayoría de las personas en lugar de a una minoría. Pero bien, con frecuencia las personas pueden decir alrededor del mundo que eso es normal, que la gente obtenga más ingresos, enriquezca más, quiera tener más carros, y eso es a lo que aspiramos muchas personas, y es normal alrededor del mundo. Pero miremos los ejemplos en otras partes y miramos, es posible, veo que hay mucha gente joven en la audiencia, pero tal vez en mi generación todavía podemos recordar los días cuando era absolutamente común fumar en todas partes. En las oficinas, en las escuelas, se podía fumar casi en cualquier lugar. ¿Ustedes ven personas fumando en este salón? Pues no. Entonces vemos cómo todo el pensamiento de la salud pública ha cambiado radicalmente en este tiempo y que se puede llevar a cabo. ¿Qué es una realidad? ¿Y quién pensaría que un sitio web tan solo en 4 años se vuelva la cadena más grande de hoteles? Aquí está Airbnb, viniendo al lado de las 3 cadenas hoteleras más grandes del mundo, y cómo las personas ahora se mueven y a medida que se desplazan a diferentes partes del mundo utilizan esto. Hay diferentes regulaciones sí alrededor del mundo y tal vez nunca nos esperamos esto, pero ¿por qué decimos que no podemos hacer esto cuando tiene que ver con temas de movilidad? Y hace un largo tiempo decimos que hay 3 elementos para habilitar este cambio más radical. Tenemos que evitar, tenemos que desplazarnos en otra dirección y tenemos que mejorar. Y pensando en desarrollos orientados al transporte, ¿cómo traemos estos servicios más cerca a las personas? ¿Cómo traemos los accesos necesarios a todas las personas, vinculando el desarrollo urbano con la movilidad y reduciendo tanta necesidad de transporte, cambiando y desplazándonos a un tema de ciclovías, rutas para peatones, y en cuanto a eficiencia de combustible y utilización de combustible de vehículos también son temas a considerar. Y pues entonces hablemos del desarrollo urbano. Vemos una comparación entre Atlanta y Barcelona, 2 ciudades con una población similar. Atlanta, una ciudad del sur de Estados Unidos, una expansión urbana muy amplia, Barcelona muy densa, muy compacta. En contraste, y sí, hay una huella de carbono más alta en una, pero lo interesante es que Atlanta tiene muchísimo más fatalidades por accidentes de tránsito. Y aquí no está en esta diapositiva, pero tiene un costo de mantenimiento 3 veces más alto para su sistema de infraestructura de transporte. De modo que aprender las lecciones de lo que se ha ejecutado no de la mejor manera en el pasado y de cómo
van a expandirse nuestras ciudades en el futuro, cómo las organizamos, cómo hacemos unos corredores que nos brinden mejor acceso, que nos brinden un mejor servicio. Tenemos que mirar estos buenos ejemplos de desarrollos orientados al transporte en otras partes del mundo, así como aquí en Bogotá. Pero bajemos la escala un poco en términos de cómo diseñamos nuestras ciudades y nuestras calles, porque antes el camino era en cuanto a pensar en seguridad vial y tener límites de velocidad, no sé, de 80 kilómetros por hora. Y eso quiere decir que vas a tener cierto tipo de resultado cuando colisionaras o chocaras tu vehículo. Y tenemos que pensar en los accesos que vamos a tener y si están directamente vinculados a este riesgo. No necesariamente. Entonces pensemos en los cambios que estamos trabajando con la ciudad de Bogotá para tener un acuerdo en cuanto a seguridad vial. Sí, queremos reducir los límites de velocidad y es una contribución vital para tener una movilidad más sostenible y amigable a las personas. Por eso hemos generado, con base en la experiencia en India, en México, en Brasil, un documento guía que, si nos permite enfocarnos en un buen diseño, que se puede ver aquí en Bogotá, y Janet lo va a discutir más a profundidad en su charla. Si nos enfocamos en el diseño, lo hacemos bien desde el principio y obtenemos y logramos más personas que utilicen el transporte público, que caminen y utilicen su bicicleta, vamos a salvar muchas vidas también. Y teniendo esto como motivación y razón para diseñar esto en Bogotá, o sea, tener un diseño más seguro es un elemento clave de lo que veremos en el futuro. Y nos dijo mucho, nos habló mucho Walter sobre el BRT y transporte de alta calidad y veloz, lo cual hemos visto aquí en Bogotá como uno de los ejemplos líderes a nivel mundial. Y lo hemos visto con el paso de los años, donde más de 200 sistemas BRT se ven hoy alrededor del mundo, de modo que es importante que estos buenos ejemplos existan y se comparten estas soluciones adecuadas, pero sin restringir solamente el tráfico vehicular que vemos desde Copenhague hasta Japón, hasta cada ciudad que de verdad asume ese reto de mejorar su movilidad, reducir la demanda y le impone un costo mayor a manejar y tener un vehículo. Vemos cómo los líderes en este tema dicen no solamente es suficiente tener un mejor sistema, hay que tener un elemento restrictivo, hay que colocarle un precio más alto a este uso de los vehículos. Y yo no he visto ninguna ciudad en el mundo que haya logrado un sistema de transporte más exitoso. Y de hecho, es que aquí se paga el caso de Singapur y el uso de la infraestructura, donde los proveedores financian el transporte público. De modo que aquí es políticamente un reto, pero sin eso es muy difícil. Y ahora vemos en China, donde muchas ciudades ya están empezando a recoger esta idea, restringir el tráfico vehicular de diferentes modos a las personas que son dueños de su propio vehículo. Y ahora ya en Beijing vemos una voluntad política, aunque es un enorme reto, vemos la voluntad política de decir, tenemos una congestión tan grave, es una polución del aire tan grave que estamos asumiendo el reto para trabajar en el concepto de cobrar por el uso de estos vehículos. Y se está expandiendo esta idea el mundo. Acá vemos el BRT en Bogotá, acá donde se han logrado ciertas cosas que podrían parecer imposibles. Pero
Discutí el ejemplo Airbnb, las reservas hoteleras, etcétera, y todos los modos convencionales de irse caminando al trabajo, utilizar una bicicleta o el transporte público. Pero vemos más y más servicios que empiezan a aparecer, diferentes tipos de transportes y transportes alternativos. ¿Es bueno para la ciudad o no? No es cómo lo canalizamos de un modo para que sea una contribución para la ciudad. Entonces hay mucha discusión en cuanto a los nuevos compartir vehículos, tener vehículos autónomos y todas estas nuevas tecnologías y sistemas y modos de pensar que son lo que más se está discutiendo ahora. Es un tema bastante novedoso, bastante sexy y vale la pena explorarlo. Tenemos 4 elementos en términos de experiencia del consumidor. Tú hablaste, lo mencionaste un poco, tenemos nueva innovación en cuanto a productos y todo tipo de diferentes modos de compartir. Se puede compartir una bicicleta para ir al trabajo, compartir un carro, una nueva solución de minibús compartido. Por eso, pensar en cómo utilizamos la tecnología en el futuro para guiarnos en la dirección que nos ayude, que nos añada a la mejora de nuestro sistema. Es lo principal en esta etapa en la que estamos. Y por eso vemos ahora es que no tenemos tantos suficientes datos de que si estos modelos económicos son qué tan positivos son, nos están ayudando en términos de emisiones mucho o en términos de seguridad, o simplemente están aumentando nuestros problemas. Lo que ya podemos ver es que es muy importante pensar en cómo la ciudad puede volver a tomar el control de esto y pensar en qué puede lograr cada servicio de estos para nuestra ciudad y si vamos a lograr con esto lo que estamos pensando y ver cómo vamos planificando a futuro. Por eso, yo no soy experto en Bogotá, pero cuando hablo de los temas de movilidad, utilizo muchos buenos ejemplos prácticos que veo en Bogotá y le doy crédito a la administración por eso, por tantas cosas que se han logrado a lo largo de los años. Otra característica única es mantener este alto nivel de transporte público por tanto tiempo. Definitivamente es un liderazgo y es algo único alrededor del mundo. Creo que deben estar orgullosos por esto. Ahora, las muertes por accidentes de tráfico están bajando, pero todavía es un número significativo y yo pienso que es una vida perdida es demasiado y siempre queremos reducir esto. La calidad del aire está mejorando, pero de nuevo sigue habiendo un reto para la ciudad. Para mejorar, hay un aumento marcado de las motocicletas. ¿Y cómo vamos a atacar esto? No sé, como dice Walter, hay unos retos alrededor de la calidad del Transmilenio también. Hay que atacar este tema también para mejorarlo. Por eso, desde mi perspectiva, nuestra perspectiva, pensando en Bogotá, el 2050, pensando en una visión cero, ¿sí? Cero fatalidades por accidentes de tránsito, cero emisiones de carbón, cero elementos de polución en el aire, contaminantes en el aire, y cero personas olvidadas. No dejar a nadie rezagado en cuanto a accesibilidad, en cuanto a movilidad, es absolutamente prioritario. Por eso espero que en el futuro Bogotá continúe acelerando, continuando desplazándose hacia más desarrollos tipo TOT, de desarrollo orientado a transporte, más integrado, se vean más bicicletas y más peatones, donde el gran reto es la gestión de la demanda. Vamos a colocar más costos, más impuestos sobre los vehículos y pensar en cómo se generan y se administran nuevas soluciones de movilidad. Entonces espero que continúen en el camino en el que van, pero que sigan aumentando con el tema de los peatones y las bicicletas. También trayendo los diferentes servicios que tengan bajo un solo esquema, en un transporte verdaderamente integrado, y que piensen cómo van a cobrar en el futuro los diferentes elementos. Y creo que va a ser un laboratorio, puede ser un laboratorio líder a nivel del mundo de movilidad. Muchísimas gracias por su atención.
Thank you, Holger. Bueno, ahora pues algunos de ustedes ya conocen a Janet Sadikan. Ella pues es prácticamente una de las máximas autoridades del mundo en temas de transformación urbana y transporte. Y justo ahora acabamos de hacer un evento de su libro Street Fight, que además les comento va a estar disponible aquí a la salida para que ustedes lo puedan adquirir, los que no lo hicieron ya. Muy recomendado. Y bueno, Janet fue comisionada de transporte entre el 2007 y el 2013 bajo la administración de Michael Bloomberg y fue responsable de unos cambios históricos y que realmente transformaron a Nueva York. Por ejemplo, el cierre de Broadway a los automóviles y básicamente pues la transformación de Times Square ahí. Construyó más de 400 millas de ciclorrutas en la ciudad y creó más de 60 plazas públicas en toda la ciudad. Es ahora fundadora de Bloomberg Associates, es una de las principales que está allí y está encargada del tema de transporte. Y bueno, pues somos muy afortunados de tener a Janet con nosotros. Además, a través de la cooperación que tenemos con Bloomberg, nos está apoyando en proyectos de transporte y espacio público. Y además, pues es una gran amiga de Bogotá y de lo que hacemos. Y para mí, la verdad, es prácticamente una superheroína del transporte y el desarrollo urbano. Janet. Hello, it is wonderful to A todos, para mí es un placer estar acá con ustedes y hablarles acerca de algunos de los cambios que logramos en la ciudad de Nueva York para utilizar nuestras calles para mejorar la movilidad. Para mí es un verdadero honor estar acá frente a ustedes en Bogotá, porque Bogotá fue una gran inspiración para mí en la ciudad de Nueva York y para el alcalde Bloomberg cuando estuvimos a cargo de las calles de Nueva York. Les voy a hablar de lo que hicimos en 6 años para transformar estas calles de Nueva York. Cuando hablamos de las calles, muchas cosas se nos vienen a la mente. like technology. Por ejemplo, la tecnología. So lots of things. Imagine Muchas lots of cosas. Imagínense muchas cosas que se les puede venir a la mente. buildings, Edificios landmarks, y roads, atracciones signs, y lights, luces y vallas. Todas estas cosas que se juntan. Y calles, obviamente. streets are what make a Las calles city son great, los que and hacen other que una cities ciudad not sea so. grandiosa y que otra And tal in vez many no lo sea. cases, En varios like casos, here in Beijing, por they ejemplo, en are el caso de built to Beijing, planning standard están that is construyendo a 50 través de un estándar que tiene 50 años. Y esto ha dividido, o estos estándares dividen las ciudades cities. y ha ahogado la posibilidad de que sean grandiosas las ciudades. Así que cuando miran a Bogotá, se dan cuenta de que las calles se tratan de las personas. Sí, es como nos movemos de un lado a otro, pero también son un destino. También es a donde vamos. Así que las calles que tenemos deben estar correctas. Deben estar presentes hoy y mañana, porque como ustedes han oído, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Y en el 2030 va a haber 40 ciudades con una población de al menos 10 millones de personas. Así que esto nos tiene que quedar bien. Rápidamente nos estamos convirtiendo en un planeta de ciudades-estado y las decisiones que tomemos hoy acerca de cómo logramos priorizar nuestras calles tendrán implicaciones para miles de personas y millones de personas en las próximas generaciones. Esto tiene consecuencias de vida o muerte. Las muertes por accidentes de tráfico es una de las mayores razones de mortalidad en el mundo. 1.2 millones de personas
mueren por este motivo. Una persona muere cada 30 segundos. Cuando yo haya terminado esta charla, 71 personas han muerto por este motivo. Pero no debería ser de esta forma, no tiene que ser de esta forma. Es posible que nosotros nos apropiemos nuevamente de las calles, de rediseñarlas para que funcionen mejor para todas, para que sean seguras y se puedan y tengan acceso. Pero todo comienza haciendo un plan. En 2007, el alcalde Bloomberg lanzó el plan NY o YC, y en este miramos cómo vamos a acomodar los millones de personas que se esperaban iban a llegar a Nueva York en el 2030 y aún así mejorar la calidad de vida en nuestros barrios, en nuestros vecindarios y en nuestras compañías. Y fue un gran cambio porque muchos alcaldes piensan en las ciudades en términos de 4 años, en periodos de 4 años, que es su administración. No piensan a 35 años o a 50 años en el futuro. Así que este plan tuvo grandes implicaciones de cómo utilizamos las calles. Utilizando la infraestructura que ya tenemos, las quisimos hacer mejores para buses y para los peatones y más seguras también. Uno de los ejemplos es Times Square. ¿Quién de ustedes ha ido a Times Square en Nueva York? Sí, muchos de ustedes han venido y han visto la transformación que hemos vivido. Nos movimos rápidamente, se nos ocurrió este plan, se lo presentamos a la comunidad, lo implementamos como piloto y si funcionaba, nos quedábamos con el plan. Si no funcionaba este plan de Times Square, simplemente volvíamos a cómo estábamos actuando anteriormente. Así logramos apelar a las partes interesadas de la zona, negocios de la zona, para probar el plan piloto, porque sabían que si algo terrible sucedía, los periódicos decían que iba a ser Armageddon, iba a ser el fin del mundo. Entonces utilizamos materiales intrascendentes, lo transformamos en un oasis para los peatones y en un periodo de semanas se convirtió en una plaza que sale adelante, un sitio donde las personas querían estar. Y lo llamamos el punto verde del centro de la ciudad, porque queríamos que la gente pudiera también utilizar sus vehículos. Queríamos incluir a todo. No era una riña entre el espacio público y los carros, sino era una integración. Hubo menos accidentes, hubo menor tiempo de desplazamiento y ayudó también a los negocios. ¿Por qué? Porque vinieron muchas más personas, vinieron a pie y es buenísimo que la gente venga a pie a los negocios porque los carros no van a hacer compras, la gente lo va a hacer. Así que trabajamos muy duro para llevar esta estrategia alrededor de la ciudad, y el alcalde Bloomberg quiso que fuera claro que todas las comunidades iban a tener un espacio verde a una caminata de máximo 10 minutos. Este plan de plazas fue muy bien aceptado por todas las comunidades y las mismas comunidades las pidieron. Es decir, no fue el gobierno que les impuso una plaza, ellos mismos la pidieron. Otra parte importante de la agenda de movilidad fue construir una ciudad más sostenible para las bicicletas. En 6 años construimos 650 kilómetros de ciclovías. Aquí está la avenida Novena, con proyectos de infraestructura, igual a otros proyectos de la ciudad. Está por todos lados, como podrán ver. Aquí está en Brooklyn. Y estos cambios se dan desde 2007 a 2013. Esto me encanta porque parece muy fácil. Uno simplemente ve el cambio del 2007 y ya en el 2013 están todos los cambios implementados. También hicimos inversiones con un programa de compartir bicicletas. Es decir, no se utilizó la plata de los contribuyentes y comenzamos con 6.000
bicicletas y ahora tenemos 10.000 bicicletas. Ha habido unos resultados increíbles, fue una manera muy buena de conectarnos con el sistema de tránsito. Y estos sistemas de bicicleta están surgiendo alrededor del mundo. Otro sistema de transporte que también está muy famoso alrededor del mundo en este momento es el que mencionaron, Holberry Walter, que se ve en Bogotá y alrededor del mundo. Y Bogotá, la verdad, fue un pionero en el sistema, fue un gran modelo para la ciudad de Nueva York. Nueva York tenía la flota de buses más grande del mundo y las velocidades de buses más lentas. Era un bebé en el sistema de transporte. Ahora, 3.6 millones de personas están tomando este transporte de bus. Tenemos vías dedicadas para estos buses y están supervisadas por cámaras. Ahora tenemos 7 nuevas líneas. En 6 años hemos creado 7 líneas nuevas alrededor de la ciudad. Sí, es muy frustrante no poder cambiar yo misma. Pero el programa se ha logrado implementar y ustedes podrán ver cómo funciona. Y muchas personas quieren enfatizar en esto, porque muchas personas dicen, claro, es que lo hicieron en Nueva York porque tenían miles y miles de dólares. No, todos los cambios que nosotros hicimos costaron menos de 1% de nuestro presupuesto. Y ese es el poder de las barreras que se pueden mover, que se pueden cuestionar, que tenemos que pensar en la pintura, en cómo queremos pintar una ciudad, cómo podemos involucrar a la comunidad y cambiamos la forma en cómo apelamos a la comunidad. En vez de comenzar con un proyecto, comenzamos yendo a las comunidades con una pregunta, que era, ¿cuál es el problema que usted está tratando de solucionar? Esto fue un gran cambio y generó mucha buena voluntad de las comunidades. Así que al final de la administración de Bloomberg hubo un cambio increíble de los neoyorquinos. El 71% de los neoyorquinos estaban a favor de las plazas, igualmente de las ciclovías. Si esto hubiera sido una elección presidencial, habría ganado sin duda alguna. Y fue una manera de que la gente estuviera feliz, porque si le dan a ustedes la opción a las personas, escogerán siempre tener mejores vías. También medimos el éxito, más allá de contar los carros, de la velocidad de los carros, miramos a los beneficios en seguridad y nos dimos cuenta de que cuando había protectores en las ciclovías, había un incremento de 50% en los negocios. Lo mismo sucedió con los proyectos de buses. Se dieron muchas mejoras en todas las avenidas que había protectores en los buses, también en la seguridad. Es decir, mejores vías son mejores para los negocios. En todos los proyectos que hicimos, utilizamos un lente de seguridad para ver qué estábamos haciendo en la calle. Este fue el primer punto en el que nos enfocamos para terminar esa matanza que se estaba dando en las calles. Y este enfoque, con base en las personas, ahora se ha tomado como un código para las ciudades producido por la Asociación Nacional de Funcionarios del Transporte, que es una alianza de todos los comisionados de transporte y líderes en los Estados Unidos, líderes de 52 países y de agencias de tránsito que hacen el 52% de los Estados Unidos. Y se diseñó un nuevo plan, guía, porque al principio lo que queríamos hacer en las calles estaba prohibido por ley, así que generamos un nuevo código para implementar cambios en las ciudades. Y este nuevo código ahora lo está implementando el gobierno. Y no solo el gobierno, sino el resto del mundo. Ayer se publicó y se mostró que el lenguaje de un
diseño de calles bien pensado es un lenguaje mundial. Ahora se utiliza en 70 ciudades, en 40 países y tenemos un nuevo plan de guía, una nueva guía sobre cómo construir las ciudades y las calles. Es decir, la jerarquía ha cambiado. Antes venían primero los carros y después las personas. Ahora las personas vienen primero y los carros o los automóviles vienen al final de la lista. Y ahora este código está diseñado para utilizar por todas las personas alrededor del mundo. Las carreteras ahora lo utilizan los ciclistas, los motociclistas, los peatones. Los mismos negocios utilizan las carreteras y las calles. Así que es una guía para cómo transitar. Para cómo transitar también por los vecindarios o por vías principales. Y hay ejemplos reales en ciudades alrededor del mundo, desde la Ciudad de México a todos los otros sitios de donde puedan tomar ejemplos. Bangalore, que ha apalancado toda la innovación también en Bogotá, por ejemplo. Y nada de esto es ciencia avanzada, es simplemente sentido común. Es cómo lograr una ciudad más segura, cómo todo comienza con una calle. Muchas personas dirán que no tienen suficiente presupuesto para crear calles más sostenibles, pero la verdad es que no podemos darnos el lujo de no hacerlo, porque cuando cambian una calle, cambian el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero quiero hacer unas 5 preguntas que vienen y les pediría como mucha brevedad en la respuesta que salió de las presentaciones que ustedes hicieron. La primera sería: ¿cómo podemos procesar, usar los datos que tenemos hoy disponibles de una forma rápida? Alexandra me mencionaba que tenemos muchos datos disponibles. El reto es, ¿qué podemos hacer para usarlos muy rápido? Porque nada logramos si tenemos la información y no la utilizamos. Entonces, brevemente, ¿cuál sería la primera acción que ustedes recomendarían para poder usar esa gran información, esos datos, para mejorar el transporte público de las ciudades? Gracias a las personas de Google, muchos de los problemas que teníamos ahora son menores, sobre todo cuando intentamos planear un sistema de tránsito bueno para incrementar la velocidad de nuestros buses. Muchas veces queremos poner una vía de bus en donde los buses van muy despacio y ahora con una serie de clics podemos saber dónde es esta vía, cuál es esta vía. Gracias a Google podemos medir el tiempo que toma una ruta de bus simplemente mirando las coordenadas. Antes esto era un gran reto de modelación, ahora es algo muy fácil. Muchos sistemas tienen algo llamado los contadores de pasajeros automatizados, lo cual procesa los datos muy rápidamente en cuanto a las personas que están montándose y bajándose de los buses. Esto les da una idea de qué tan grandes deben ser las estaciones, dónde va a haber un cuello de botella. Hay muchos datos de este tipo disponibles ahora que antes eran un gran problema conseguir. Ahora podemos tomar decisiones políticas muy inteligentemente, pero sí necesitamos un órgano del gobierno que nos
de esta posibilidad. Rápidamente, que sea transparente, que todo el mundo los pueda ver. Hemos visto mucha creatividad alrededor del mundo y en los últimos años, con las generaciones que nos siguen, son mucho más inteligentes que nosotros, los del panel, y nosotros utilizamos los datos para generar nuevas aplicaciones, para obtener mejor información, y así, con la transparencia, los proveedores podrán proveer mejores servicios. Entonces, todos los proveedores de servicios deberían proporcionar sus datos abiertamente, de manera transparente, para que las personas puedan ver cómo funcionan los servicios y cómo mejorarlos y hacerlo lo más rápido posible. Okay, so how many of you have used Uber? ¿Cuántos de ustedes han utilizado Uber? Oh, sorry. All right. Well, this is off the record. How many of you have used Lyft? Esto es ilegal. Bueno, How many ¿cuántos have de used ustedes utilizan Waze? Lyft? Okay. So you all know that we Entonces have- todos we're saben on the cusp of que an incredible estamos transformation en la cima de una in gran technology. transformación And the old systems of de how we tecnología, plan are y los basically sistemas viejos obsolete. de cómo planeábamos las cosas ya son obsoletos. Ahora, el reto que nos queda es cómo sacar provecho de estas bases de datos para generar sistemas de tránsito dinámicos que suplan las necesidades de las personas, de a dónde tienen que llegar. Pero ahora tenemos ese poder en nuestras manos, ese poder de movilidad. El reto es hablar con las compañías que están proporcionando los datos y que se comuniquen con los gobiernos para que haya una perspectiva sobre cómo hay que desarrollar sistemas de transporte que ustedes y nosotros necesitamos para movernos. Elaborando un poco las respuestas que ha habido hasta este momento, son importantes dos cosas. El foco. Nosotros tenemos problemas reales y específicos sobre los sistemas de transporte. Entonces, el foco. Tenemos miles de datos, millones de datos y necesitamos los elementos que mejoran la calidad del servicio a los usuarios, volverlos el foco del trabajo nuestro. Y de ahí construir hacia atrás. Hay muchos datos, tenemos datos en bruto, tenemos que hacer minería de datos, tenemos que tener la capacidad de sacar conocimiento de la información en bruto que tenemos. Muy bien. La siguiente, que viene un poco de la presentación de Walter, es... ¿Ya? Alguien que me ayude a conseguir otro... You can just repeat it to me afterwards. Okay, I'll do it. Let me do this one in English so it's easier for now. Okay, so what is the ¿Cuál es la solución perfecta o la receta mágica para hacer una buena integración de las distintas modalidades de transporte? Hay muchos retos, pero nosotros tenemos que integrar los distintos modos de transporte para mejorarlo. Entonces, estamos hablando aquí, y ese va a ser el caso de la ciudad de Bogotá, con el sistema BRT, el sistema de metro y las bicicletas. Hemos hablado mucho de bicicletas aquí en este foro y entonces esta es una gran oportunidad. Y también los andenes, porque los andenes son los que alimentan el sistema de transporte nuestro. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la receta que ustedes recomendarían a las ciudades, especialmente ahora Bogotá, con las nuevas metrolíneas, para que tengan una integración bastante fácil de hacer entre las distintas modalidades de transporte? El sitio donde la gente tiene que transferirse entre un sistema y otro tiene que ser diseñado de una manera muy cuidadosa. Desafortunadamente, esta es una ciencia que casi nadie conoce, pero existen unos pocos ingenieros ahí que conocen más que otros y ellos tienden a ser de Hong Kong, por ejemplo, donde han visto volúmenes masivos de peatones y ellos han visto cómo cuantificarlos, pero existen algunos principios básicos. Uno, que es muy importante, es minimizar la cantidad de veces que uno tiene que ir hacia arriba y hacia abajo en las escaleras, por ejemplo. Ese es un dolor de cabeza, bajar gradas, y uno siempre puede saber dónde hay una estación de buses o un aeropuerto
sido mal diseñados porque hay que bajar a las rieles del ferrocarril, por ejemplo, y luego subir en otra dirección. En fin, en un aeropuerto bien diseñado, uno siempre está en el mismo nivel. Y uno no sabe cómo lo hicieron, pero realmente con un diseño inteligente se puede lograr. Si ustedes van a tener que cambiar de nivel, van a tener que hacer que la gente tenga escaleras y ascensores y distintos tipos de gradas, y esas gradas y esas escaleras eléctricas, y todo esto se va a saturar si uno no mide exactamente cuánta gente puede ser procesada con una escalera de estas o con un elevador durante una hora. Si uno no tiene suficientes medios de subir y bajar, ese sistema se saturará y esa estación se volverá un lugar muy peligroso. Tenemos algunos ingenieros que han mirado el interfaz que existe entre la línea BRT y el metro en Río de Janeiro, y nosotros los forzamos a que lo rediseñaran, añadiendo muchas escaleras eléctricas más y muchos elevadores para poder acelerar el tiempo que se necesita para que la gente salga de la estación. Así que tenemos que tener alternativas. Existen detalles en el diseño que son muy importantes y deben estar correctos desde el principio. Yo creo que hay tres elementos claves. Uno, como dijo Walter, es el diseño, pero no se trata solo del diseño de la estación como tal, sino el diseño de la accesibilidad que hay alrededor de esas estaciones, porque si la gente no tiene la capacidad o la oportunidad de llegar allí de una manera segura, teniendo el diseño adecuado, entonces la gente no podrá tomar el metro o el bus, así que hay que pensar en cómo tener el acceso correcto para todas las personas que están alrededor de esa estación. Segundo, es tener la información correcta. Hemos hablado de datos, dándole a toda la gente esa información. Aquellos que tienen el teléfono tienen la información de cómo llegar del sitio A al B con los distintos medios de transporte disponibles de la mejor manera. Eso incluye, desde luego, la información que está en la estación y entender todo el sistema. Yo debo decir que hoy en día, mirando los planos con las cientos de rutas que hay, no es particularmente más sencillo. Es decir, si yo quiero ir ahora de A y B, ¿cómo llego allá? Entonces hay que pensar en eso. Y también la integración que debe haber para que sea bastante sencillo y que uno pueda ver que alrededor del mundo, en todas partes, el tener un carro para cada modo en el futuro, una tarjeta para cada sistema, es muy fácil. Entonces uno puede utilizar el metro con la misma tarjeta y el bus, etcétera. Entonces es muy bueno integrar todo esto. Nosotros estamos enfrentando ese reto en este momento y varios de los elementos mencionados, como el diseño, como la accesibilidad, son fundamentales, son esenciales, y esa es la forma como estamos buscando abordar el trabajo y medir y enfocarse en el usuario y entender los flujos y comportamientos reales, porque en muchos de los errores que cometemos en la realidad de los diseños es partir de supuestos y no de mediciones reales sobre cómo se comporta la gente y cómo reacciona a las situaciones que se le presentan en la realidad. Entonces eso es el reto en el que estamos ahora, y pues todos estos elementos los tendremos en cuenta. Bueno, de la presentación de Holger, lo mencionó brevemente, pero quisiera que comentáramos algo, y es sobre ustedes cómo ven los vehículos autónomos, los carros autónomos y la congestión. Muy breve, obviamente, esto nos daría para toda una conferencia más, pero ¿cuál es? ¿Ustedes hacia dónde creen que esto va a ir? Obviamente este foco ha sido de transporte público, pero pues es un tema que está ahora avanzando y quisiera saber cuál es la visión de ustedes sobre esto. Well, autonomous vehicles are on the horizon, and you're seeing cada vez son más populares estos vehículos autónomos, y estamos viendo gente
con el viejo modelo que es simplemente ya no se está usando. Es decir, los jóvenes ya no quieren tener carros, la cantidad de personas que tienen licencias para conducir son cada vez menos y estamos viendo una nueva forma de movilidad que está ocurriendo donde la gente realmente está compartiendo los viajes, compartiendo las bicicletas, los buses. Es decir, estos son todos estos servicios que están siendo demandados y yo creo que eso es maravilloso. Y ese genio no va a volver a entrar a la botella. Yo creo que el reto para las ciudades es ver cómo podemos planear un futuro para asegurar y garantizar que tenemos ciudades como las que queremos. Es decir, que nosotros direccionemos la tecnología y que no sea al revés, la tecnología guiándonos a nosotros, para que no retrocedamos a hacer los mismos errores que hicimos hace 50 años, cuando la prioridad era el carro, porque todavía tenemos que darle la prioridad a la gente. No se trata del carro brillante y bonito, se trata de cómo son las ciudades que queremos construir y cómo podemos garantizar que vamos a llegar allí en el futuro, que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para la tecnología. Creo que hay muchas oportunidades de tener unas calles mucho más seguras. No somos muy buenos en el tema de conducir, pero creo que existen algunas aplicaciones que van a ser muy profundas en términos de un cambio muy positivo y creo que tenemos que estar pendientes también de las consecuencias para que nosotros mantengamos lo que hace que nuestras ciudades sean maravillosas. Yo estaba en una reunión hace 2 semanas con alguien que trabajaba con Google y tuvimos algunos problemas con una presentación sencillísima de PowerPoint y por alguna razón no pudimos hacer el streaming. Entonces su comentario fue, no, la tecnología es así, en 5 años vamos a tener carros autónomos en todas partes, de modo que la tecnología va a ser mucho más fácil de manejar. Entonces esto nos hace ser conscientes de que aún problemas tan sencillos que tenemos hoy en día todavía no están solucionados. Estoy de acuerdo con Janet de que nosotros lo vamos a ver y habrá gran cantidad de ejemplos en pruebas de conducción ahorita, pero no debemos olvidar que se va a requerir de mucho tiempo. Yo estoy un poco preocupado con que la discusión de Estados Unidos en el plan de transporte están empezando a decir, no tenemos que pensar más sobre nuestro sistema de transporte porque en 10 años habremos solucionado eso. Entonces yo creo que ese es un riesgo principal. Estoy de acuerdo con Janet diciendo que tenemos que pensar en cuál puede ser una forma de integrar estos sistemas de transporte, a ver si pueden compartirse, si pueden ser eléctricos para tener beneficios ambientales como parte del sistema. Pensar en la transición a largo plazo, pero no olvidar que estos son los problemas que tenemos hoy en día a diario, no gastando todo el dinero de inversión y de investigación en algo que va a venir para el futuro. Realmente no me importa tanto si los vehículos son autónomos o no, ¿sabes? Yo creo que probablemente traerán beneficios para el tema de los camiones, porque entonces se pueden traer los camiones de noche y pueden ir despacio y no va a haber tanta gente en las calles, y porque los choferes no quieren conducir de noche, de modo que de pronto puede ser una ventaja tener estos camiones sin chofer. Ya en este momento hay algunos vehículos sin conductor, con carros que van al aeropuerto. Eso ya está existente. Pero eso no va a solucionar la mayoría de nuestros problemas. Y en el sector de tránsito causa un problema con el tema laboral. Ser un chofer de bus realmente es la manera en que mucha gente pudieron salir de la pobreza. Creo que es uno de los primeros trabajos reales que la gente que vive en las comunidades pobres han podido lograr un sueldo. Y ahora que ya no va a haber choferes o si la gente está compartiendo estos vehículos autónomos, ¿qué va a pasar? Yo creo que será un problema social. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Janet en que tenemos que utilizar el poder regulatorio del gobierno para negociar
en estas compañías tan poderosas, lo que necesitamos. A lo mejor puede ser útil para ellos competir un poco con nuestra industria de los taxis, porque desde luego recuerden que nuestros taxis son bastante difíciles y si los presionamos a lo mejor mejora el servicio. A decirles mandarlos al diablo y decir voy a usar Uber. Y también hay, no sé si ustedes conocen el tema de la búsqueda de precios, pero bueno, lo que es realmente interesante, el Transmilenio empezó la posibilidad de tener unas licitaciones para poder tener unos contratos de servicio adecuado. Y ellos han hecho empresas conjuntas entre los operadores actuales y algunas de las compañías internacionales. Si Uber, por ejemplo, quisiera licitar con algunos de los socios locales para ser el operador de una línea de Transmilenio y ellos pudieran tener la oportunidad de optimizar los servicios directos de la troncal, entonces ustedes podrían tomar ese poder del mercado para poder dar un buen servicio y recibir la inversión necesaria. Algo alrededor de este sentido podría ser interesante de ensayar, porque estas compañías no van a desaparecer. Bueno, y la última. Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, transmisión especial del sistema informativo de Canal Capital. Bueno, y de esta manera nosotros llegamos al final por el día de hoy de esta transmisión, desde aquí, desde el pabellón número 16 de Corferias. Pero mañana los esperamos para continuar ya con el último día, la jornada final, las conclusiones de este Congreso Mundial, donde más de 3.000 personas están atentas a lo que se hable aquí como poder regional. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos encontramos más adelante ahora a las 6:30 de la tarde en Conexión en Línea con más información. Muchísimas gracias.